Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy voy a agarrar esta netbook que tengo desde hace más de 10 años, que en su momento venía con 2 GB de RAM y un disco mecánico de 320 GB y Windows 7. Y lo que yo hice fue actualizarle, le agregué 1 GB más de memoria RAM y le puse un disco sólido de 120. Lo que voy a hacer es instalarle el sistema operativo Mini OS, que es una versión reducida, optimizada del Windows 10, que se supone que en este tipo de equipos lo que hace es mejorar bastante el rendimiento. Así que lo voy a descargar, lo voy a instalar en esta netbook y vamos a ver cómo funciona, si se puede utilizar o queda muy lenta. Vamos con la intro y arrancamos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen del Windows 10 Mini OS, que eso lo vamos a hacer desde la página oficial, que se las voy a dejar en el comentario fijado abajo o en la descripción. Y después con el Rufus, como hacemos normalmente para copiar cualquier imagen a un pendrive, vamos a generar el pendrive booteable. No voy a mostrar esto mucho en detalle porque YouTube me suele eliminar los videos donde muestro estas cosas. Así que simplemente van a hacer ese proceso como lo hacen con cualquier otra imagen de cualquier sistema operativo. Lo siguiente que tenemos que hacer es bootear nuestra netbook, en este caso con el pendrive que hicimos anteriormente con el Rufus. Según la notebook que estén usando, a veces hay que entrar al BIOS y cambiar el orden de booteo. A veces con la tecla F8 directamente en el menú de booteo pueden seleccionar el pendrive. Eso tienen que investigarlo en su equipo. Y después la instalación es exactamente igual a la de cualquier Windows 10, no cambia en nada. Tenemos que elegir el idioma de la instalación, crear la partición y después esperar que se haga la instalación. Toda la primera parte es igual al Windows 10 original, oficial. Después tenemos que hacer la configuración inicial, donde nos va a pedir que elijamos el idioma del equipo, el idioma del teclado. Tenemos que seleccionar nuestra red Wi-Fi, ponerle un nombre de usuario para el equipo y con eso ya tendríamos el Windows instalado. Una vez que terminó la instalación normal de Windows 10, la primera vez que inicie el equipo se nos va a abrir una ventana que dice Delta Light. Es una aplicación que nos va a optimizar el equipo todavía un poquito más de lo que viene ya preconfigurado. Es decir, que va a detectar el hardware que tiene nuestro equipo, el procesador, la memoria, y va a terminar de configurar el sistema para que funcione lo más optimizado posible. Después de la optimización, el Windows más o menos tarda un minuto, un poquito más de un minuto en iniciar, que no es muy rápido, teniendo en cuenta que tiene un disco sólido, pero el procesador que tiene lo limita bastante en la velocidad. Mientras les voy mostrando más o menos cómo quedó la velocidad del equipo y lo que tarda en abrir distintos programas y cómo es el funcionamiento, les cuento para que sepan que al instalar este tipo de sistemas operativos optimizados, no van a poder actualizar Windows como lo hacen normalmente desde Windows Update. De hecho, en esta versión directamente no viene instalado ese servicio. Si ustedes van a la parte de configuración y a la parte de actualización y seguridad, van a ver que no les aparece la opción de Windows Update. Directamente no pueden ni siquiera buscar actualizaciones. Así que una de las desventajas de estos sistemas es que les va a quedar la versión desactualizada con el tiempo y van a tener que actualizarla manualmente. Con respecto a la licencia, vi por ahí que algunos preguntaban cómo es el tema de la licencia, si viene preactivada o si hay que activarla. Y no viene activada, o sea, la licencia necesitarían activarla de alguna forma como hacen normalmente con cualquier otro Windows original. Si no, les va a aparecer el cartel de que Windows no está activado y les va a limitar un poco el uso del equipo, como pasa siempre con cualquier Windows original. Otra cosa que no tiene es toda la parte de seguridad, es decir, del Windows Defender o el antivirus que viene incluido con Windows. No lo trae instalado tampoco, por lo cual si necesitan instalar algún antivirus van a tener que instalar alguno de otra empresa, alguno gratuito o cualquier otro que quieran, pero eso les va a consumir recursos adicionales. Acá también abrí un poco Google Maps para ver cómo funciona el desplazamiento cuando tiene que cargar imágenes pesadas, que esto obviamente depende mucho del equipo más que del sistema operativo,
pero para que tengan una referencia de cómo les va a funcionar. En este caso el procesador es un Atom 330 y les recuerdo que tengo 3 GB de RAM y un disco sólido de 120. Y como vemos tarda un poquito en dibujar la imagen, pero se puede usar bastante bien, se desplaza bien. Las aplicaciones las abre en tiempos bastante lógicos todas. Y si vamos al administrador de tareas, vamos a ver que la memoria RAM que tiene ocupada más o menos es un 50%. Y después el proceso que me está consumiendo el CPU es el programa que uso para grabar la pantalla en este momento. Pero al cerrar este programa, cuando termino de grabar la pantalla, el CPU prácticamente no tiene ningún uso, así que queda todo disponible para ejecutar nuestras aplicaciones. La verdad que se nota bastante en los procesos de Windows que no están funcionando. Y si vamos a la pestaña de inicio, vemos que no hay tampoco ningún proceso ahí para que se ejecute en el arranque del sistema. Lo único que tenemos es el driver del chip de video mío, pero después está todo vacío, lo cual también ayuda a que inicie más rápido. Como conclusión, para quien esté buscando un sistema operativo más liviano del oficial, ya sea porque tiene un equipo medio viejo o porque quiere optimizar al máximo posible para poder correr juegos o aplicaciones pesadas sin tener servicios de Windows que disminuyan el rendimiento, creo que es una muy buena opción que deberían probar. Espero que les haya servido el video. Cualquier duda que les pueda responder, déjenmela en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.